Hoy realizaremos un formulario de física en todas las fórmulas que se aplicarán durante el curso. Vamos a empezar con una parte de la cinemática que va a ser clave en todo lo que vamos a estar tocando. La cinemática lleva como fundamento, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Cuando existe una variable a, que es la aceleración, ¿ya? ¿Y a qué es igual la aceleración? La aceleración es la diferencial de la velocidad sobre la diferencial del tiempo. ¿Ok? ¿Esto a qué podría ser igual? Es como si tuviéramos una velocidad final sobre una velocidad sub cero sobre un tiempo final sobre un tiempo sub cero. ¿Ok? Esta es la fórmula de la aceleración para la cinemática. De ahí mismo, si integramos esta variable, tendríamos la fórmula de la velocidad, que es igual a la velocidad, es igual a diferencial de distancia. Distancia va a ser representada con una S, ¿ok? Distancia es una S, sobre la diferencial del tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Igual que arriba, seguramente habrá una distancia final y una distancia inicial. Lo propio con el tiempo, un tiempo final y un tiempo inicial. Es la variación que existe, ¿ok? Entre un tiempo inicial o un tiempo final. Así lo propio, si podemos integrar a ambos, podríamos tener lo siguiente, que la aceleración en la diferencial es un simple despeje, la diferencial de la distancia es igual a la velocidad por la diferencial de la velocidad, ¿ya? Y de esta manera podemos encontrar en cuanto a la variable a, ¿ya? Ahora, haciendo un punto y coma, tenemos a este lado la cinemática cuando la constante, es decir, la aceleración es constante. ¿Qué significa que es constante? Que viaja en eh, un mismo ritmo, ¿ya? Es como cuando ustedes van en un auto que no cambia de velocidad, simplemente se mantiene a 40 kilómetros por hora y viaja en ese tipo de velocidad por mucho tiempo. Pero aquí no, aquí sí existe la aceleración y por eso estamos tomándolo de esta manera. Entonces las fórmulas cuando la aceleración es constante, es decir, que la aceleración es, eh, es igual a la aceleración constante, es lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener la primera fórmula dada por lo siguiente, que la velocidad final, voy a escribirlo simplemente v, es igual a la velocidad inicial por la aceleración constante, ¿ok? No olviden esto, que la aceleración no cambia, sino que es constante por el tiempo, ¿ya? Esto puede ser más o puede ser menos, ¿ya? Siguiente fórmula, tendremos a la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia será igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, pues más o menos, o lo propio aquí más o menos, un medio de la aceleración siendo constante por el tiempo al cuadrado. En otro video explicaré de dónde salen cada una de estas fórmulas, pero si ustedes ya pudieron notar, es simplemente el despeje ah, de las, va- de las fórmulas explicadas primero, ya cuando está la variable es la aceleración. Y por último, la velocidad al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos. ¿Por qué pongo más menos? Porque puede ir acelerando, puede ir desacelerando, ¿ya? Dos veces de aceleración constante. Y aquí hay una resta entre la distancia sobre la distancia inicial. Ya la distancia final o la distancia inicial. ¿Ok? Estas son las fórmulas completas. Ya seguramente si ustedes la vieron antes, podría estar cuando a veces la distancia inicial es cero. Entonces, esto va a ser cero y se va a simplificar. O podría haber lo propio aquí, mira, una distancia en cero.
Entonces, si ustedes analizan bien cada una de estas fórmulas, se van a dar cuenta que para la primera fórmula no tenemos distancia, ¿ya? En esta fórmula no hay la parte de distancia. Para la segunda fórmula, ¿qué le falta? Le falta, exacto, le falta la velocidad final, ¿ya? La velocidad final no la tiene. Y la tercera fórmula, ¿qué no tiene? No tiene el tiempo, ¿ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque alguna vez ustedes van a querer resolver este tipo de ejercicios o van a necesitar esas fórmulas y para que ustedes puedan saber qué datos sí tienen y qué datos no tienen, van a saber cuál utilizar, ¿ok? Entonces estas serían las fórmulas que van a ser clave en todo el curso para que ustedes puedan empezar a familiarizarse con la física, ¿ya? Y van a ser más aplicables a lo largo de todo lo que vamos a estar avanzando. De la misma fórmula, en la cinemática, eso sería lo que tenemos en el movimiento rectilíneo de una partícula, ¿ya? Este es conocido como el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, o uniformemente variado, cuando varía, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar al movimiento curvilíneo de una partícula. Ya, este va a ser un poco más para temas de polarización, es decir, cuando haya más coordenadas que la X y Y, pero voy a anotarlas. Movimiento curvilíneo de una partícula. ¿Qué significa esto? A ratos será muy familiar porque el de arriba, casi siempre lo vemos como cuando se nos da de ejemplo un auto que tiene que viajar a cierta distancia, tiene un punto inicial y un punto final. Viaja a una cierta velocidad o cambia de velocidad a lo largo del tramo. Y todo esto lo recorre en un tiempo. ¿Ya? Eso seguramente es muy familiar para ustedes, todo lo que está pintado. Pero en la física también se utiliza el movimiento curvilíneo de una partícula. ¿Qué significa? Que ya no simplemente se mueve en una dirección XY, es decir, avanza o retrocede o sube y baja, sino que ahora puede viajar en dirección de una esfera, ¿ya? O de una parábola, pero siendo una partícula, ¿ya? No un vector, sino una partícula. Para que pueda entenderlo mejor, voy a poner en tres coordenadas. A ratos vimos en dos coordenadas, pero ahora vamos a verlo en tres coordenadas. Las coordenadas van a ser X, Y y Z. Estas tres coordenadas van a estar mayormente utilizadas cuando tengan tres direcciones, ¿ya? Aquí es muy sencillo porque solo puede ir a avanzar o subir o bajar, pero aquí ya tiene más profundidad. Entonces, la velocidad en x va a ser igual a esto, miren, a la primera derivada de x. La velocidad en y va a ser igual a la primera derivada de y. Y la velocidad en z va a ser igual a la primera derivada de z. Estos circulitos que pongo aquí arriba significa la primera derivada. Si tuviera dos sería la segunda derivada, como lo voy a poner ahora. Tenemos a sub x va a ser igual a la segunda derivada. ¿Ok? Y tenemos a sub y va a ser igual a la segunda derivada de y. Lo propio que tenemos aquí. A sub z va a ser igual a la segunda derivada de z. Y esto, ¿dónde haya sentido? Un poco ubicándonos de arriba. Si nos damos cuenta, la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Y pues lo propio con la distancia, la derivada de la distancia es la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces lo que simplemente pasa aquí es una diferente nomenclatura, pero importante para que ustedes puedan entender que se va a trabajar así, ¿ya? Y acompañado de esto, tenemos las fórmulas de coordenadas en R,
tita y zeta, las coordenadas polares. ¿Esto qué significa? Brevemente lo voy a explicar. Las coordenadas polares tienen cabida en el espacio cuando imaginen un cilindro. Ya tenemos aquí un cilindro que tiene un radio. De aquí a aquí está el radio del cilindro, ¿verdad? Representado aquí abajo estará aquí, el radio del cilindro. Y este, si estuviéramos midiéndole algún punto en el espacio, ya tenemos R, el radio. Necesitamos un ángulo. ¿Y ese ángulo cuál es? Es el ángulo que va barriéndose. Ya podría ser este, tita. Y en caso de que fuera avanzando, las coordenadas cilíndricas, mejor dicho, tiene un Z. Entonces, así se representa esto lo que es las coordenadas en R, en tita y en Z. ¿Ya? Es un movimiento curvilíneo de una partícula que se utilizaría, y ustedes la van a ver mucho en la materia de mecánica técnica. Entonces tenemos la velocidad radial, que va a ser igual a la primera derivada de R. También tenemos la velocidad en tita, que va a ser a R por la primera derivada de tita. Y la velocidad en z, que va a ser la primera derivada de z. ¿Ok? Asimismo tenemos la aceleración radial, que va a ser igual a la segunda derivada del radio menos r por la primera derivada de tita al cuadrado. También tenemos la aceleración angular, que va a ser igual a r por tita en su segunda derivada más 2 veces la primera derivada del radio por la primera derivada del ángulo. ¿Ok? Y para finalizar, la aceleración en z será igual a la segunda derivada de z. ¿Ya? Estos son fórmulas, entonces ahora no tendrán mucho quizá en su mente. No es muy visual, es decir, no se puede ver, ¿no ve? No está muy fácil de digerirlo, pero a la larga van a tomar mucho sentido, porque vamos a utilizar estas durante el curso, ¿ok? Existen un par de fórmulas más, pero están en función a estas, ¿ya? Voy a tocar igual otro punto de coordenadas, y las coordenadas cuando tenemos una esfera, ¿ya? Cuando tenemos, voy a poner el título, es el movimiento de un cuerpo rígido con respecto a un eje fijo. ¿Y esto qué significa? Cuando tengan círculos o esferas, ya un eje fijo que podría ser el centro. Seguramente estará girando como la rueda de una bicicleta, siendo el eje el centro y los radios pudieran estar girando, ¿verdad? O la llanta en sí. Y es lo siguiente, ya vamos a tener alfa. Alfa va a ser representada por la diferencial de la velocidad angular sobre la diferencial del tiempo. ¿Qué es alfa? Es la velocidad, la aceleración angular, ¿ya? La aceleración angular. Y ahora vamos a encontrar a W, que es W, la velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular. Por último tenemos a W, diferencial de W, que simplemente es un despeje, que va a ser igual a la velocidad, pero a la aceleración angular por la diferencial del ángulo, o de la aceleración. Entonces, esto, ¿dónde se ve? Cuando ustedes tienen un círculo que gira, tiene una velocidad angular, ya que es W. Este W está presente, imaginen que tenemos una rueda más pequeña aquí, o que es una llanta. Esta W es la misma aquí y afuera, ¿ya? Porque esa W es la velocidad angular.
ya que está en función a las RPMs, es decir, a las revoluciones por minuto, o a la frecuencia en la que está girando. Pero no tiene mucho que ver con el radio, ¿ya? Aquí no está en relación al radio. La aceleración ya tiene que ver con el radio. Y es lo que vamos a aprender a lo largo del curso, pero va a servirnos mucho para el tema de momentos de inercia, también para el tema de cuando hayamos centros instantáneos, ¿ok? Y aquí al lado vamos a anotar la constante cuando la aceleración angular es igual a una constante, ¿ya? Se parecen mucho a las primeras coordenadas que vimos, donde W va a ser igual a perdón, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular constante por el tiempo. Eh, Vamos a tener una aceleración angular, pero un ángulo, y este ángulo va a ser igual a su ángulo inicial más, esto es opcional, ¿no? El ángulo, si es que no les da el dato, entonces representa cero, por la velocidad, más la velocidad angular por el tiempo, más un medio de la aceleración angular constante por el tiempo al cuadrado. Se parece mucho, ¿verdad? A la primera fórmula, solo que ya cambia de ser una en coordenadas x, y, pasa a ser de coordenadas como si fuera una esfera, ya tomando ahora velocidad angular, aceleración angular, el ángulo, el tiempo, y de esa manera se resuelve. ¿Ok? Y para finalizar, la velocidad angular al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración constante. Está multiplicado por el ángulo. El ángulo, si se dan cuenta, estaría representando algo como la distancia, ¿verdad? En el plano XY, pero ahora como es cilíndrico, viaja no representando una línea, sino como si fuera el vacío de una esfera. ¿Ok? Esto seguramente tomará más sentido cuando lo expliquemos en un ejercicio, pero se los dejo aquí para que ustedes puedan tomarlo a referencia en cualquiera de sus temas.